Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo informa, siendo las 17:30 del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto de orden del día, en el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario, proceda. Con su permiso, consejera presidenta, procedemos a pasar lista de asistencia. Representantes propietarios del Honorable Congreso del Estado, diputada Delia Guerrero Coronado, el suplente diputado Juan Ramón Guardiola Martínez, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, Laurelena Fonseca Leal, presente. José Martín Fernando Faz Mora, presente. Denise Adriana Porras Guerrero, presente. Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, presente. Claudia Josefina Contreras Páez, Cecilia Eugenia Mit Mendizábal, Silvia del Carmen Martínez Méndez, representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Alejandro Colunga Luna, Partido Revolucionario Institucional, José Guadalupe Durón Santillán, Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Ramírez Rodríguez, Partido del Trabajo, José Belmares Herrera, el suplente de dicho partido, Juan Valdés Pérez, Partido Verde Ecologista de México, Claudia Elizabeth Gómez López, suplente de dicho partido, Jaime Espinosa Valdés, Conciencia Popular, Jairo Omar Leiva Romero, Movimiento Ciudadano, José Ernesto Piña Cárdenas, Partido Nueva Alianza, Tomás Galarza Vázquez, el suplente de dicho partido, Ramón Briceño Lara, por Morena, Juan José Hernández Estrada, Partido Humanista, José Alfonso Castillo Cabral, el suplente de dicho partido, Javier Segura Vázquez, por el Partido Encuentro Social, Jesús Ricardo Barba Parra, el suplente de dicho partido, Julio César González Ramírez, hay 14 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 18 de marzo de 2015, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay observaciones a la misma. Si me permiten, únicamente para dar cuenta de la representante propietaria del Partido Verde, Claudia Elizabeth Gómez López. ¿Algún comentario al acta? De no ser así, agradeceré al señor secretario que pueda tomar la votación correspondiente. Rogaría entonces a los consejeros electorales de manera económica manifestar el sentido de su voto por la aprobación del acta de fecha 18 de marzo de 2015, de la sesión ordinaria relativa a esa fecha. Si gustan manifestar el sentido de su voto, en consecuencia se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, y con el propósito de darle agilidad al desahogo de los puntos que van del tercero al número 101 y que corresponden a la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de registro de convenios de alianza partidaria suscritos entre diversos institutos políticos para participar en el proceso de elección de ayuntamientos para el periodo 2015-2018, lo anterior con fundamento en el artículo 44, fracción 2, inciso B, 191 y 195 de la Ley Electoral del Estado, me permito ceder el uso de la voz al secretario ejecutivo para que ponga a consideración de los integrantes de este pleno un mecanismo adecuado para la exposición y votación de dichos numerales. Señor secretario, tiene el uso de la voz. Con su permiso, consejera presidenta, se propone a este honorable pleno el siguiente mecanismo para la discusión de los puntos que van del tercero hasta el 101 de nuestra orden del día.
consistentes en la dictaminación del registro de los convenios de alianzas partidarias suscritos entre diversos institutos políticos para participar en el proceso de elección de ayuntamientos. En virtud de que, como todos los dictámenes que se están presentando esta tarde en este pleno están en sentido favorable, se propone un mecanismo en donde se exponga por cada municipio del Estado cuáles son las alianzas partidarias y cómo están conformadas, ¿verdad?, en el caso de que las hubiera, así como el señalamiento para el caso de algunos de los convenios que se está dictaminando, otorgando un plazo de 72 horas a los partidos políticos suscribientes para que subsanen algún requisito documental del mismo. Si estuvieran todos de acuerdo con este mecanismo de votación, consejera presidenta, lo sometemos a votación. A consideración del Pleno, el mecanismo de votación. ¿Alguna observación? De no haber ninguna observación, agradeceré tome la votación económica para el mecanismo. Si estuvieran de acuerdo entonces de manera económica, rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con este mecanismo de votación, haciendo la precisión de que a cada uno de los dictámenes recaerá un acuerdo en lo particular. Consecuencia, se aprueba por unanimidad. Bien, procedo entonces. En pantalla tienen un documento del cual ya les ha sido circulada una copia impresa y procedo a hacer la exposición. Las alianzas partidarias para la elección de ayuntamientos, en el caso de el mayor número presentadas en un municipio es de 3, hay un par de municipios al menos en donde no se presentó ninguna. Vienen señaladas, sombreadas con un color distinto, aquellos casos en donde se está requiriendo a los partidos signantes para que subsanen alguna omisión y se les está dando un plazo de 72 horas. En el municipio de Agualulco hay 3 alianzas partidarias, la primera suscrita por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Nueva Alianza, la cual conlleva el requerimiento en mención. La segunda por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y la tercera por el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano, estas últimas sin requerimiento. En el municipio de Alaquines tenemos una alianza partidaria conformada por el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde, y una segunda por el PAN y el Partido del Trabajo. En Aquismón, 2 alianzas, la primera conformada por el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde, y la segunda por el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo. En el municipio de Armadillo de los Infante tenemos una alianza conformada por el PRD y Movimiento Ciudadano, otra por el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, y otra por el PAN y el PT. En Axtla de Terrazas, una por el PRI y el Partido Verde, y otra por el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano. En Cárdenas, una por el PRD y Conciencia Popular, la segunda por el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, y la tercera por el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano. En 14, una por el PAN y el PT. En Cedral, una por el PRI y el Partido Verde. En Cerritos, una por el PRI y Partido Nueva Alianza. En Cerro de San Pedro, una por el PRD y Movimiento Ciudadano, la segunda por el PRI y Nueva Alianza, y la tercera por el PAN y Conciencia Popular. En Ciudad Fernández, una por el PRD y Movimiento Ciudadano, la cual también, como decía, lleva un requerimiento para subsanar por 72 horas. En Ciudad del Maíz, una por el PRD, el PT y Conciencia Popular, la segunda por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, y la tercera por el PAN y Movimiento Ciudadano. En Coscatlán, una por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, y la segunda por el PAN, el PRD y el PT.
En Ciudad Valles, una por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, la segunda por el PAN y Movimiento Ciudadano. En Charcas, una por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. En Ébano, una por el PRD y Conciencia Popular, la segunda por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. En el municipio del Naranjo, la primera por el PT y Movimiento Ciudadano, la segunda por el PRI y Partido Verde. En Guadalcázar, una por el PRI y Partido Nueva Alianza, la segunda por el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano. En Huehuetlán, la alianza está conformada por el PAN, el PT y Movimiento Ciudadano. En Lagunillas, por el PRI, Nueva Alianza y Partido Verde. En Matehuala, por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. En Matlapa, por el PRD y el PT. En el municipio de Mezquití de Carmona, una por el PRD y Partido Movimiento Ciudadano, la segunda por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, y la tercera por el PAN y el PT. La primera de las mencionadas en ese municipio lleva el requerimiento. En el municipio de Moctezuma no se registró ninguna. En Rayón, una por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, y la segunda por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. También con ese requerimiento. En Río Verde, por el PRD, Conciencia Popular y el PT, y otra por el PRI y Nueva Alianza. En Salinas, por el PRI y Nueva Alianza, y la segunda por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. En San Antonio, por el PRI, el Partido Verde y Partido Nueva Alianza. En San Ciro de Acosta, por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. En San Luis Potosí, por el PRI y Partido Verde, y la segunda por el PRD y el PT. En San Martín Chalchicuautla, por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, y la segunda por el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular. En San Nicolás Tolentino, por el PRI y Nueva Alianza, lleva ahí un requerimiento.